antes de todas las cosas. Ni puedo decir que en la eternidad, porque Él habita la eternidad. Y de hecho la eternidad tuvo un origen también, ¿no? De eternidad a eternidad, un principio y un fin. Pero el Señor es antes de todas las cosas. Así lo define Colosenses, ¿no? De todas las cosas. De tal manera que quisimos, con la ayuda del Señor, ver algunos aspectos de Cristo. No solamente el Cristo de los evangelios, que eso ya es una misericordia y una gran salvación, como lo vamos a ver a continuación, la que se efectuó por medio del Cordero. Pero tomados de ese verso de Juan 17, donde Él decía: Padre, a todos los que me has dado, donde yo estoy. ¿Se acuerdan qué, hermanos? Ellos también. Quiero que ellos también estén. ¿Y para qué? Y Él lo dice más abajo: para que vean mi gloria antes que el mundo fuese. O sea, fíjense qué invitación y qué llamado. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también, para que vean mi gloria. Y no solamente la gloria de la encarnación, porque fue glorioso. La encarnación fue gloriosa, lo dice Juan, que dice que vimos su gloria como de la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero antes de eso dice que aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, ¿se acuerdan? Entonces la encarnación fue gloriosa. Y lo que vemos a Cristo en el Evangelio, vemos un aspecto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor no solamente está afirmando, dice: no solamente quiero revelarles esa porción de gloria, quiero que me conozcan en mi originalidad, aquella gloria que es desde antes de todas las cosas, que el mundo fuese, hermanos. Y pudimos reconocer que con lo mayor que nosotros nos identificábamos, porque ¿cuántos de nosotros no conocimos a Cristo según la carne, hermanos? ¿Verdad que todos? Todos pudimos reconocer que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de Cristo sí tenía un tope, sí tenía un límite. En cuanto a mí, ya les he dicho, yo creía que la vida de Cristo iniciaba en Mateo y terminaba en Juan. Y aún a pesar de haber estudiado tanto, de tantos años de estudio, yo tenía una concepción de Cristo como el Cristo solamente de Galilea, de los evangelios, un hombre más. No fue hasta que el Señor comenzó a visitar mi vida con su buena palabra, hermanos, que el Señor nos ha estado permitiendo que ese velo se rasgue, hermano, y verle en una mayor dimensión. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Y entonces, lo que estuvimos viendo fue algunos aspectos de Cristo antes de todas las cosas. Por ejemplo, la delicia del Padre. ¿Se acuerdan? Ahí en Proverbios: Cristo, la delicia del Padre, el Padre, la delicia de Cristo. Ahí vimos que ahí residiría y reside la plenitud de la deidad. Una plenitud total donde el Hijo es la delicia total y absoluta del Padre y viceversa. Después de eso vimos que por causa de esa delicia, dice que ahora por Él fueron creadas, y luego viene la parte de que por medio de Él también fueron creadas todas las cosas, y vimos a Cristo como el principio de la creación de Dios, y posteriormente vimos a Cristo como el verbo de vida. ¿Sí? Esas son cuestiones, hermanos, relacionadas con la gloria, con la naturaleza de Cristo. Ese no solamente, digamos, y ya les he dicho, sin menospreciar esa gloriosa encarnación, ese no solamente es Cristo como hijo de María o José, hermanos, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, hermano. Y verdad que nuestro entendimiento, hermano, el Señor ha estado alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para conocerle más. Nos ha estado liberando de ese conocimiento que tuvimos a Cristo según la carne. Así lo aprendimos, hermanos. A Cristo como un niño que lo teníamos que acostar y levantar.
Y ya venimos a los caminos del Señor y seguíamos así creyendo de Él. Sin embargo, el Señor nos ha estado ayudando, hermano. Nos ha estado alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Yo agradezco al Señor. Y por último, vimos la semana pasada el heredero. Por una pregunta que hizo el hermano aquí Isaías. ¿Y todo eso para qué? Y dice que el Señor lo constituyó como heredero de todo. Una definición de esa palabra heredero, si ustedes la revisan en el griego, en el original, es lo que entendemos nosotros como heredero, alguien que recibe una herencia, así literal. Una de las definiciones es alguien que se le da prácticamente toda la posesión del Padre. Y luego vimos también ahí que por el cual así mismo hizo el universo y todo, ya dijimos, Señor, ayúdanos con todo esto. Pero terminamos diciendo que Cristo es el heredero, hermano. Mis hermanos, el Padre le ha dado absolutamente todo a su Hijo Jesucristo. Le ha entregado todo. Aún tú mismo, hermano, eres posesión, perteneces a alguien, perteneces a nuestro Señor Jesús. Y vimos la semana pasada cómo vi en las noticias que un día un hombre dijo, pues ya hay que empezar a repartirnos la luna. Si la China llegó a la luna, pues ahí donde se estacionó, que la luna sea posesión. Y si nosotros los americanos llegamos primero, pues ya privatizando la luna. Hermano, la luna pertenece a Cristo, y el universo pertenece a Cristo, y la tierra pertenece a Cristo, y todo pertenece a Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y terminamos diciendo, Señor, permíteme conocerte como el heredero. Permíteme entender que mi familia es tuya, que el matrimonio que me has dado es tuyo, que los hijos que me has dado son tuyos, no son míos, el ministerio, todo es tuyo, Señor. Permíteme verte como el heredero. Entonces, haciendo esta introducción, recordándoles un poco lo que hemos visto, porque les digo, estamos en la recta final, va a llegar el punto donde nuestro Señor va Él a tomar una forma muy diferente, ¿verdad? Algunos lo han denominado como pues es la encarnación, hermano, el ministerio de la encarnación. Va a cambiar su forma. Y ahora comienza Él va a descender a las partes más bajas de la tierra, sin tener necesidad, hermano. Pero hay algo que yo quisiera también mencionarles, y es lo que dice allá Apocalipsis 13:8, y para entrar un poquito en tema, quisiera hablar un poco en estos minutos acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque, les digo, estamos viendo a Cristo antes de todas las cosas, y hay algo bien tremendo, hermano. La clase o la revelación del Cordero es algo bien tremendo, hermano. Que esa palabra venía a mi corazón en esta semana, y yo decía, Señor, permíteme conocerte más en esta forma también. Miren lo que dice este verso, vamos a leerlo todo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, o sea, a la bestia, ese es el contexto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue. Miren, ¿desde cuándo, hermanos? ¿Desde los evangelios? ¿Desde Mateo? ¿Desde Lucas? ¿Desde Juan? Dice que ese Cordero, ¿desde cuándo fue inmolado, hermanos? Desde el principio del mundo. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza o de la cristología antes de todas las cosas, sí, este es un aspecto muy importante. La revelación del Cordero inmolado desde antes del principio o sea, ni había sido creado todavía el mundo, y ya Él había manifestado su naturaleza redentora, hermanos. Tenemos que detenernos un momento en este punto, porque les digo, ahora la próxima clase tendrá que ver con la encarnación. Tomó una forma diferente. Nunca dejó de ser Dios, pero sí cambió su forma totalmente.
Ahorita lo vamos a, si tenemos tiempo, lo tocamos un poco. Cambió su forma totalmente. Ahora, tocante a ese cordero, hermanos. Tocante a ese cordero, y digamos, trasladándonos con la ayuda del Señor, o el Señor permitiéndonos ver esa gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese, puse aquí Éxodo 12:9 también, porque es otra enseñanza respecto al cordero. Y si algo hay en ese cordero, aparte de lo mucho que hay, hermano, que tenemos que analizar con la ayuda del Señor, pero en este punto, considerando qué le instó a Él, haciendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios. Yo creo que es esto que dice Éxodo 12:9. Hablando del cordero, miren lo que dice, hermanos. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua. Ni cocida en agua, gracias. ¿Sino qué? Y miren, hay algo que tenemos que comer de este cordero, hermanos, y que Él permite que comamos. ¿Su qué? Su cabeza, Sus pies central. y sus entrañas. Entonces, en cuanto al Cordero de Dios, y pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos para entender y poderlo comprender a Él, antes que Él fuera inmolado, en su inmolación que es antes del fin de la fundación del mundo, hay tres aspectos del Cordero que el Señor nos está instando a comer, o sea, a participar de ese Cordero, hermanos. Lo primero de ellos es la cabeza. Lo segundo, sus pies. Lo tercero, sus entrañas. ¿Qué tipifican o qué simbolizan estas tres cosas? Yo se los puse ahí en el bosquejo. La cabeza, hermanos, representa el gobierno de Cristo. Los pies, el andar de Cristo. Y las entrañas se relacionan con las profundidades de Cristo. Y yo se los puse ahí en una definición. Hay varias definiciones de las palabras entrañas, pero puse ahí algunas. Miren lo que quiere decir la palabra entrañas. Es la parte más íntima o esencial de una cosa o asunto. O sea, en el tema de las entrañas, el Señor nos permite comer de la mera esencia, hermano. Oh, está bien tremendo esto, hermano. O sea, mira la misericordia, hermano. Mira la misericordia. Mira la definición 2, mira la definición 2. Es la cosa más oculta. ¿Y qué? Y escondida. ¡Wow, hermano! ¿Cuántos tienen hambre de esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Y el Señor le está diciendo, cómelo. Tercera, el centro de algo o alguien, lo que está en medio. Es decir, hermano, es lo más profundo del Cordero. Es lo más profundo. Un aspecto de esa profundidad es lo relacionado a ese Cordero que va a venir, porque Él va a venir como Cordero, hermano. ¿Pero por qué? ¿Qué lo instó? ¿Qué lo movió a Él? Hermano, sus entrañas. Las entrañas, esto es lo más profundo, hermano. Pero también quiero decir algo. Para participar de las entrañas, primero tienes que participar de la cabeza. Amén. ¿Me voy a entender, hermano? Amén. O sea, primero tienes que haber comido y gustado bien, con su ayuda, con su gracia, lo relacionado a la cabeza, o sea, al gobierno. ¿Me voy a entender?
Porque no podemos llegar a las entrañas sin haber participado, gustado y vivido bajo esa cabeza, bajo ese gobierno, bajo ese señorío. Hermano, Él no va a dar acceso a sus entrañas si no somos un pueblo que ha comido su gobierno. Y hoy en día, lo que brilla por su ausencia muchas de las veces en nuestras propias vidas es su gobierno, es su autoridad. ¿Cuánto gobierna Cristo en tu vida? ¿Cuánto gobierna el Señor en nuestros matrimonios, en la crianza, en el ministerio que nos ha concedido? Pero empezando de nuestra propia voluntad, hermano. Antes de irnos a todas nuestra voluntad, hermano. Pero comido ese gobierno, hermanos, hay un efecto, que ese es el andar. Vas a comer ahora de los pies. El Señor nos permita vivir así, ¿verdad, hermanos? En una constante alimentación de su cabeza y de su andar. ¿Cómo andamos delante de nuestro Señor? Y los pies es un tema bien amplio, hermano. Sí, ya saben que yo dejo un montón de tarea, ¿verdad? Todos los sábados dejo un montón de tarea. Pero en algún momento pídanle al Señor, y si el Señor lo pone en su corazón, hagan un estudio referente a los pies del Señor. Por ejemplo, Pedro quiso lavar los pies y el Señor le dijo, pero también Ruth se echó a los pies de Booz y la tierra es el estrado de sus pies, y hay una cosa tremenda, así como en la cabeza también. Les insto de verdad que nos nutramos de estos dos aspectos. Pero hermanos, miren lo último, esas profundidades. ¿Cuántos anhelan esa profundidad, hermano? Y esas profundidades son para conocerle antes que el mundo fuese, para conocerle a Él en el Antiguo Testamento, para conocerle a Él en el Nuevo Testamento, para conocerle a Él en su ministerio, para conocerle a Él en su vida en la iglesia y para conocerle a Él en toda la eternidad, hermano. Porque ni siquiera la eternidad va a ser suficiente para terminar de conocer a este bendito Cordero de Dios. Yo anhelo conocerle en esas profundidades. Aun cuando le vemos encarnado, cuántas profundidades Él nos ha revelado, hermano. Encarnado. Ahora, ¿qué será antes de todas las cosas? Y después de eternidad a eternidad, y eternamente otra vez Él siendo el eterno, ese va a ser el banquete, hermano, el banquete. ¿No se dice que son las bodas del Cordero, hermano? ¿Qué se va a servir ahí? Puro Cordero. Y esa comida, hermano, seguirán siendo sus profundidades y sus profundidades, las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, ¿verdad que no le conocemos? Le conocemos muy poco, hermano. Muy poco le conocemos, pero Él se sigue revelando. Yo anhelo cada porción que Él se le revela, hermano. Yo lo atesoro. Cuando Él me enseña algo y esa revelación está siendo cada vez más grande. Entonces, esas entrañas fueron las que de verdad, digamos, tuvieron una manifestación para Él decidir venir en calidad de Cordero, porque no vino en calidad todavía de león, vino en calidad en esa encarnación dice que vino como Cordero, ¿de qué? De Dios que quita. Pero previo a eso, ¿qué aconteció en Él? Una conmoción de esas entrañas. Y esas entrañas se van a manifestar en todo el Antiguo Testamento. Es una preparación, digamos, y una manifestación de ese aspecto suyo que son las entrañas. ¿Sí, hermanos? Yo nomás quisiera ver, es una riqueza, esto es una riqueza, hermano. Es una riqueza para mí incomparable. Mire, vamos a ver unos aspectos, dos manifestaciones nada más de sus entrañas, aunque hay muchas, pero ya por el tiempo
Y yo les invitaría a que sigan ahondando en el tema. Miren en el Génesis 40, 30 y 50, 17. Y en todo el Antiguo Testamento lo que venimos notando nosotros es cada vez más al hombre en una degradación total. Y yo nada más voy a tocar base ahí en el pueblo de Israel. Pero van a ver ustedes ya después cómo de tal manera amó Dios al mundo. Miren el 40 y 30. José es un tipo de Cristo. ¿Cuántos lo saben, hermano? Por excelencia, José es un tipo de Cristo. Lo vendieron por 30 piezas, a Cristo lo vendieron por 30 piezas. Un tipo. Llegó a ser el segundo. De hecho, llegó para mí a ser realmente el primero. Porque Faraón no pudo ni administrar el reino. Pero el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Miren, el 40-30. Entonces José se apresuró. José, hermanos. Si alguien no sabe, déjenme le digo qué está pasando aquí. Recordarán que a Cristo lo vendieron sus propios hermanos. ¿Sí? A José. ¿Se acuerdan? Que lo echan a la cisterna y luego se lo llevan los madianitas, ¿no fueron? ¿O quién fue? Los ismaelitas, algo así. No recuerdo qué pueblo fue. ¿Fueron los ismaelitas? No recuerdo. Pero total, el pueblo que se lleva a José, también hay una gran enseñanza ahí, hermano. Porque es el que se los llevan, son los gentiles. ¿Alguien lo tiene ahí? No recuerdo yo si son los ismaelitas o los madianitas, hermano. ¿Qué? Los ismaelitas. ¿Qué verso es, hermano? Si lo tienes. Por favor. 27. Mira, 27. el Génesis, si lo puedes leer, hermanos. Génesis, hermano, ¿puedes leerlo? Génesis 37, ¿qué? 27. 27, ajá. Venid y vendamos de los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces se lo lleva una caravana. Entonces fíjense quién lo está entregando. Lo está entregando tanto su propio pueblo, sus propios hermanos, pero también en esos ismaelitas hay una enseñanza muy preciosa que son los gentiles, hermano. O sea, todos lo inmolaron. Y ahí hay una enseñanza muy preciosa en cuanto a los ismaelitas, porque ese representa el pueblo gentil, entre otras enseñanzas. Pero recordarán que Josué les decía, llegó a ser el primero de Faraón, el segundo del reino, y se llega el momento donde sus hermanos vuelven y se encuentran que el segundo de Faraón es José, al que vendieron. Y yo quiero que vean lo que le pasó a José cuando vio a sus hermanos. Y esto es verdaderamente una manifestación de las entrañas del Cordero en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Génesis 43:30. Entonces José se apresuró. Porque, ¿qué, hermanos? Se conmovieron sus ¿qué? Sus entrañas. ¿Eran las entrañas de José? Eran las entrañas del Cordero. A causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Con base en esa conmoción de sus entrañas, los perdonó. ¿Por qué les digo que los perdonó? Porque el 50-17, ahí se los puse. Miren lo que ahí ocurre. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad ¿de qué, hermanos? De tus hermanos y su... Oh, hermanos, si algo vino el Cordero de Dios a este mundo, es a perdonar nuestra maldad y nuestros pecados. Él se conmovió, hermanos, antes de venir y de tomar forma de hombre. Él fue inmolado.
desde antes de la fundación del mundo, porque se conmovieron sus entrañas. Porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras. ¿Cuántas veces no lloró el Señor Jesús en los evangelios? Una vez se quebrantó por Lázaro, ¿se acuerdan? Sí, amén. Y creo que una vez también lloró, ¿no? Ahí en Jerusalén. Y dice que se conmovieron sus entrañas. Esta conmoción de entrañas, hermanos, fue lo que le instó a él a despojarse de todo, hermano, y tomar forma de siervo. Esta conmoción de entrañas fue la que dio lugar a que él fuera inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un aspecto de sus entrañas, hermano. Miren otro, en Lamentaciones 2:11. Lamentaciones 2:11. Lamentaciones 2:11. Que muchas veces dicen a Jeremías el profeta que llora o llorón, ¿no? Pero él lloraba con base en una conmoción, hermano. No que lloraba por llorar, sino que era Cristo en él. Al ver que, miren, mis ojos desfallecieron de... Y otra vez, miren lo que dice. ¿Sé qué, hermanos? Se conmovieron mi hígado se derramó por tierra. Miren ahora de qué. A causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño. Y ahí, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que está pasando ahí es que el pueblo acaba de ser quebrantado en el cautiverio. Nada más les digo, si esta era la condición del pueblo de Israel prácticamente en todo el Antiguo Testamento, imagínense cómo era la condición del pueblo gentil, de los gentiles. O sea, de tu condición y mi condición, ¿cómo era? Si este era el pueblo, imagínate cómo estabas tú y cómo estaba yo. Pero gracias al Señor, porque en Él hay abundante perdón y abundante restauración, hermano. Y en Él hay abundancia, hermanos, de misericordia. Él tuvo una gran misericordia, hermano. Se conmovieron sus entrañas y a partir de ahí, hermano, Él viene a una sola cosa: a morir por esta humanidad. A morir por esta humanidad. Primeramente dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero juntamente con eso, Él murió por todo el mundo, hermano. Él murió por todo el mundo. Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y qué precioso, hermano. Qué precioso es que podamos entender la manifestación de sus entrañas. Un hermano me decía, es que yo no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué murió? Y yo le decía, hermano, ahí no es el problema. Para empezar, ¿por qué nos creó? ¿No van a entender? Para empezar, ¿por qué nos creó? Porque se conmovieron sus entrañas. Y yo no sé si en esta noche, en este día, podamos ver realmente cuánta compasión, cuánto amor Él nos ha tenido, hermano. Él siendo la delicia del Padre, hay algo en nuestro Señor Jesucristo que es la conmoción de sus entrañas. Para empezar, pero ya cuando ese cuestionamiento, ¿y por qué Él lo dio todo? Explíquemelo. A donde yo puedo llegar es decir que se conmovieron sus entrañas. Lo más profundo.
allá también en Reyes, ¿no? Que dice que una mujer tenía otro hijo y luego que el hijo mató al hijo. Es Primera de Reyes 3:26. Y dice que Salomón le dice, pues mátenlo. Y que una mujer dice, ¡no! Dense lo mejor, porque ¿qué le pasó, hermana? Primera de Reyes, ¿qué? 3:26. Y dijo, no lo mates. Que no mueran. Sí. Para mí esto, hermano, es una gran profundidad. Para mí esto es una gran profundidad. Ese amor con que nos amó, hermano. Esa misericordia. Primero, a pesar de todo lo que hemos hecho en contra de Él, nos perdonó. Y luego ver el contemplar el estado de la humanidad, hermanos, totalmente en quebrantamiento, una humanidad quebrantada, hermano. Sus entrañas se conmovieron. Y es que allá, antes que el mundo fuese, el Señor, en esa naturaleza de cordero, en esa profundidad de esas entrañas, toma ahí hermanos, la inmolación. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, no crean que ahí mismo la divinidad dijo, pues ahora ¿qué hacemos? Iremos. No, el cordero ya estaba inmolado. Porque fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y Adán nacieron cuando el mundo ya estaba fundado. Ya había redención para ellos, hermano. El Señor anticipándose en todo, ¿verdad, hermano? Ya el Señor previamente había inmolado, y Él había también puesto su vida, porque nadie la toma, Él la puso. Y lo inmolaron. Bendito Dios y gracias al Señor por ese gran amor con que Él nos ama. Toco esto porque les digo, la última clase de la semana que entra va a ser la deformación de Cristo. Porque se deformó, hermano. Siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre. Y no solamente de hombre, a lo más bajo, de siervo. O la desfiguración, ¿sí?, de Cristo. Y todo esto para que veamos la magnitud de esas profundidades que hay en Él. Ese es un aspecto de las entrañas, la redención, pero hay mucha más profundidad, ¿verdad, mis hermanos? Hay mucha más profundidad. Miren entonces Filipenses 2:5, por si alguien no conoce este verso. Filipenses 2:5, por favor. Filipenses 2:5. Y no crean, estas entrañas se siguen manifestando hoy en día, hermano. Por ejemplo, dice allá en Filipenses que nos amemos entrañablemente, o sea, con las entrañas. Pues no son las entrañas, ¿verdad que no? Amaos los unos a los otros de entrañablemente, dice, hay un verso que dice, con corazón puro también dice. Y eso no son nuestras entrañas. Ese es el amor del Señor manifestándose en su iglesia. ¿Verdad, mis hermanos? El perdón, wow. Gracias, Señor. Pero miren, Filipenses 2:5, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo, ¿qué? También en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, hermano? Una conmoción. Él sintió algo. Y miren lo que después pasó. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y miren, hacia abajo, hermanos. Tomando, ¿qué? Forma de siervo. Ahora no solamente hombre, sino también siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente ¿hasta qué? Y muerte de cruz. Oh, hermano, díganme si esto no es un gran misterio. ¿Y todo para qué? Para que esa obra de redención a través del Cordero de Dios fuera efectuada, hermanos. A complementario a esto, en otro momento, Isaías 53. El quebrantado de alma, el menospreciado, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, varón de dolores, y todo para que ese pueblo fuera sanado, fuera restaurado, hermano. Y a partir de esto, ¿cómo no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, hermano? Hermano, el Señor te ha redimido con gran precio. La redención es de gran precio. Por eso dice la palabra que qué va a pasar si descuidamos una salvación tan grande, porque fue muy grande el precio que Él pagó. Gracias al Señor por ese centro, por esa profundidad que son sus entrañas. Las entrañas tienen mucho que revelar, hermano. Yo solamente insisto, estoy hablando de lo que revelan las entrañas tocante a la misericordia, al Cordero de Dios. Pero hay muchos otros tipos de profundidades con la cual el Señor quiere llenar a su iglesia. Quiere llenar a su... ¿Por qué les digo que los quiere llenar con estas cosas? Porque después dice que nos amemos entrañablemente. ¿Sí? Y muchas veces en la iglesia lo que hay es amor de uno, amor de hombre. Pero si se manifestaran las entrañas del Señor en su pueblo, en su iglesia, hermano, como alguien dijo una vez, otro gallo nos cantara si se estuviera manifestando Cristo, si se estuviera manifestando el Señor. Y a ustedes, hermanos, que el Señor los va a llevar. Algunos del Señor ya los está dirigiendo. Necesitamos ser llenos de Cristo, hermanos. ¿Qué necesitas para servir a Dios? Muchos institutos, mucha preparación, tu inteligencia. Ser lleno de Cristo y ser lleno de su palabra. Y ser lleno de su conocimiento, de su revelación, mi hermano. Eso es lo que se ocupa. Por eso rogamos al Señor que nos siga llenando con su palabra. Por eso dijimos que el curso de Cristología nos lleva a entrar, y el curso de los 5 ministerios, muchas de las veces, el propio Cristo en nosotros nos lleva a hacer obra, a ser obra evangelista. Pero Él es el apóstol sale, pero también Él es el sumo sacerdote. Hermano, necesitamos conocerle más. Amén. Nuestra petición y nuestra necesidad diaria es conocerle más y conocerle más. Y también quiero decirles algo, hermanos, en amor. Somos llamados a guardar el derramamiento de sus entrañas. A la manera como Dios se vaya revelando a tu vida, profundidades. Recuerden que las entrañas son sus profundidades. Hay hermanos que el Señor les ha dado cosas bien profundas, hermano, que yo las anhelo también para mi vida por gracia. Misterios, revelación. Y vemos que no solamente es información, vemos el andar. Y digo, esto es algo bien profundo. Y yo también cierro en esta mañana diciéndoles aquí 2 cosas de las que, a la manera como Cristo se vaya revelando y vaya depositando en ti como vasija que eres, 2 cosas para guardar estas profundidades. Pueblo con profundidad, pueblo que tiene que conocer estas 2 cosas, nada más, que yo quisiera ya con esto terminar, ¿ok? Pero de verdad termino, yo creo que sin empezar, porque esto es algo para estar delante del Señor y diciéndole, Señor, revélame tus profundidades. Y está ahí en Hechos 1, a ver,
Hechos 1:18. Y es un hombre que fue lleno de las profundidades. Pero aquí hay una lección. Hechos 1:18. Hablando de Judas, el Iscariote, le pasó algo a esta vasija, hermano. Y fue que se le derramaron las entrañas. Mira el verso 18 del 1. Dice así, ¿dónde está? 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. ¿Y qué? Todas sus entrañas se derramaron. Y todas sus entrañas se derramaron. La pregunta es, hermano, ¿Judas sería lleno del Señor? Y la respuesta es, yo creo que Judas dice que tuvieron un encuentro con el verbo de vida, hermano. Ellos fueron, dice que palparon al verbo de vida. Pero pasó algo ahí con Judas, que lo resume este verso. Muchos dicen, ¿qué pasó con Judas? Pasaron dos cosas. Se llenó de iniquidad y se cayó de cabeza. Se rompió, hermano, el gobierno de Cristo en él. Cayó. Así como un día Eutico también se cayó del tercer piso. Ese también se cayó. Y se derramó, hermano, todo lo que se había depositado en él. Esas entrañas del Cordero se derramaron. ¿Cómo guardar este precioso depósito? Dos cosas, pidiéndole al Señor que nos libre de la iniquidad. El maligno, antes de caer, fue lleno de iniquidad y pecó. Y dos, hermano, que el Señor nos guarde de caer. De caer, porque una vez que uno ha sido lleno de iniquidad, lo siguiente es que cae. Hermano, caí, pequé, pues porque te llenaste de iniquidad primero. Hermano, ya volví a caer, hermano, pequé otra vez, ya no fui fiel. ¿Qué me pasó, hermano? Pues te llenaste de iniquidad, permitiste que la iniquidad te llenara y por eso te caíste. Caíste. Pero a mí lo que me llama la atención es que todas las entrañas, hermano, se derramaron. Entonces, dos cosas, mis hermanos, que el Señor nos guarde también de iniquidad. Y segundo, que el Señor nos guarde de caer. No sé si alguna vez han platicado